grabar entonces y a compartir mi pantalla. Estoy tratando de acceder al botón para ponerlo en pantalla completa, pero los controles Zoom no me dejan. Un segundo. Ahí sí. Ok. Hoy les quiero hablar sobre un tema que tiene que ver fundamentalmente con la genética de las bacterias, ¿no es cierto? O sea, el estudio de su información genética y qué es lo que nosotros podemos saber de los microorganismos a partir del estudio de esa información genética y cómo durante, yo diría, estos últimos 20 años hemos sufrido una revolución en donde, gracias al avance de las tecnologías de secuenciación masiva, hemos podido conocer la información genética de miles y miles de microorganismos distintos y por lo tanto comparar esa información genética y entender cómo es la dinámica de esa información genética y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esto, bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, lo han visto en varios cursos anteriores. Las bacterias dentro de la célula, ¿no es cierto? Y esto también vale para las arqueas y vale también, ¿no es cierto?, para incluso levaduras, por ejemplo, que son hongos, tienen distintos tipos de información genética al interior. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos el nucleoide, vamos a referirnos principalmente a las bacterias. Las bacterias tienen un nucleoide que es donde está su información genética, es el cromosoma, normalmente es un cromosoma, aunque hay algunas bacterias, por ejemplo, como Vibrio cholera, o Vibrio parahemolítico, que tienen 2 cromosomas. Y ese cromosoma no está suelto en el citoplasma, ¿no es cierto? Sino que está muy bien estructurado, tal como lo está, por ejemplo, el núcleo de las células eucariontes, con la salvedad de que no tenemos una doble membrana que está rodeando esa información genética, ¿ya? Pero el cromosoma bacteriano también está asociado a proteínas tipo histonas, también tiene regiones, digamos, que están como heterocromatina y como eucromatina, y eso es lo que un poco se muestra acá abajo, ¿no es cierto? Esta estructura de sobreenrollamiento que tiene el cromosoma sobre sí mismo, y que está ciertamente regulada finamente y modelada por proteínas tipo histonas y proteínas tipo, digamos, proteínas que modifican las histonas, y a partir de eso, de esas modificaciones, acetilaciones, metilaciones, etcétera, lo que logra entonces es modificar el grado de compactación de este ADN. Y de esa manera, por supuesto, las bacterias también logran regular su expresión genética. Al igual como ocurre en eucariontes, la, digamos, heterocromatina, que está mucho más compactada, no es accesible para la maquinaria celular que, digamos, tiene que leer ese ADN y hacer la transcripción, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, pero además del nucleoide, del cromosoma, las bacterias tienen moléculas normalmente circulares, mucho más pequeñas de DNA, que son estos llamados plásmidos, que ustedes han estudiado con cierto detalle en clases anteriores del curso. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener siempre en cuenta de que el genoma bacteriano está compuesto por todo el material genético que está dentro de la célula, tanto el nucleoide como uno o más plásmidos en el caso de que los haya. No todas las células tienen plásmidos y hay algunas que tienen 8, 9 o 10 plásmidos dentro. ¿Ya? Y normalmente estos plásmidos, ¿no es cierto?, los consideramos como elementos genéticos móviles en el sentido que pueden ser transferidos a otras bacterias y codifican genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, factores de virulencia, o cosas que no tienen que ver con patogénesis en el caso de que sean microorganismos ambientales, por ejemplo, genes para poder metabolizar un cierto sustrato. Bueno, pero esta información no es estática. Eso es lo más importante, yo diría, de esta clase, y por eso es que se llama dinámica del genoma bacteriano, porque en realidad la información genética en los microorganismos va cambiando y va cambiando muy rápido. Y yo creo que un ejemplo muy atingente a los tiempos que estamos viviendo es el SARS-CoV-2, en donde ustedes ya han podido escuchar de que se han desarrollado una serie de cepas o linajes diferentes, en donde a causa de la mutación del material genético del virus, en este caso ARN, se generan entonces
nuevas variantes de las proteínas del virus, ¿ya? Y sobre todo cuando esas mutaciones caen, por ejemplo, en la proteína Spike, que es la proteína de superficie, eso ciertamente podría tener un efecto importante sobre cómo el virus interactúa con las células que infecta, ¿ya? Para bien o para mal, visto desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? O sea, podría ser que el virus ahora sea más infectivo, o podría ser que estas proteínas Spike ya no sean reconocidas por los anticuerpos que nos entrega, digamos, la inmunización con alguna vacuna. ¿Ya? Por lo tanto, es muy relevante entender cómo evoluciona la información genética en microorganismos, y en el caso de las bacterias, sabemos que hay distintos procesos que median esta variabilidad. Lo primero es que pueden haber arreglos intracelulares, ¿ya? No necesitamos que la bacteria esté en contacto con otras bacterias para que haya variabilidad genética. Tenemos elementos genéticos móviles, por ejemplo, tramposones, que sabemos que están en cierto momento en una determinada región del cromosoma, pero gracias a la actividad de la tramposasa, ¿no es cierto?, ese elemento puede escindirse del cromosoma y ahora ir a integrarse a un elemento nuevo, digamos un sitio nuevo, un lugar nuevo. ¿Ya? Y eso puede tener consecuencias, por ejemplo, que se integre ahora en la mitad de un gen y ahora ese gen se inactive, y como ese gen se va a inactivar si es algo importante, bueno, eso va a tener también una consecuencia en el fenotipo de la bacteria. Pero además de estos rearreglos intracelulares, también existen otras maneras, ¿cierto?, que tienen que ver un poco con la interacción con el ambiente. Y primero tenemos la transformación natural. Sabemos que las bacterias en ciertos momentos de competencia son capaces de captar DNA desde el medio extracelular. Por ejemplo, DNA que proviene de células que se lisaron, por ejemplo, por la actividad de un bacteriófago que las lisó, o qué sé yo, porque había una sustancia tóxica, lo que sea. Otro proceso que media la variabilidad genética es la transducción. Ustedes tuvieron hace poco sus clases de bacteriófagos y saben que hay ciertos bacteriófagos, ¿no es cierto?, de que al momento de empaquetar su DNA, empaquetan cierta cantidad de DNA de la célula hospedera donde estaban, y por lo tanto después al, digamos, replicarse y ir a infectar a otra célula, puede ser que acarreen parte de ese DNA del hospedero anterior, quiero decir, y ese DNA tiene cierta chance ahora de integrarse en el cromosoma del nuevo hospedero. Y por supuesto, un proceso muy importante, sobre todo en el ambiente, se sabe que la conjugación es en las bacterias ambientales, por lejos el proceso que más media variabilidad genética o transferencia genética horizontal, en donde bacterias directamente comparten un cierto plásmido a través de la formación de un pili sexual, ¿ya? O un sistema de secreción tipo pili sexual. Bien, y entonces todos estos procesos ocurren gracias a, digamos, la actividad, entre comillas, de todos estos elementos genéticos móviles, ¿no es cierto?, bacteriófagos, plásmidos, tramposones, y también las islas genómicas, que son un tipo de elemento genético móvil que vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, todo esto lo hemos sabido gracias, yo les decía, al desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva, que más o menos a partir del año 2008 empezaron a irrumpir en el mercado, ¿no es cierto?, y llegar a los laboratorios, primero a aquellos de más recursos, ¿no es cierto?, pero hoy en día también en nuestro país, incluso en nuestro laboratorio, nosotros tenemos secuenciación. Y aquí lo que se ve entonces en el 2008 en adelante es una abrupta caída, digamos, del costo de secuenciación, ¿ya? Y eso es gracias a la introducción de estos secuenciadores masivos o de nueva generación o de próxima generación. ¿Ya? Y así como cae el costo de secuenciación, también lo que aumenta mucho es la capacidad de entregar información de estas máquinas, es el output de las máquinas, ¿no es cierto?, el rendimiento en cuántas bases podemos secuenciar por corrida, ¿no es cierto? Fíjense que la escala es logarítmica aquí a la izquierda, y desde el 2005 en adelante por ahí, cuando se introduce la tecnología de secuenciación masiva, esto empieza a subir varios órdenes de magnitud. Entonces hoy en día podemos secuenciar mucho más barato y obteniendo mucho más información por corrida. No tengo tiempo para dar los detalles. Nosotros a veces, probablemente este año lo vamos a hacer, damos un curso de genómica por si a alguien le interesa, un electivo, en donde discutimos todas estas cosas. Pero simplemente les quiero mostrar aquí, en el eje Y tenemos el output o el rendimiento de los secuenciadores, y en el eje X tenemos el tiempo.
Y cada puntito de color que ustedes ven en este gráfico es una tecnología de secuenciación distinta o una máquina de secuenciación distinta. ¿Ya? Por lo tanto, hay mucha variedad y en general, a medida que avanza el tiempo, vamos desarrollando tecnologías que tienen un muy buen output, ¿cierto? O sea, permiten entregar mucha información. ¿Y por qué es necesario que estas máquinas nos entreguen tantas bases? Bueno, porque los genomas son muy grandes. El de una bacteria no lo es tanto, pero igual son 5,5 millones de pares de bases. Pero un genoma humano, estamos hablando de 2 o 3 órdenes de magnitud más. Por lo tanto, antes secuenciar un genoma humano completo era una labor que demoró varios años hasta que se pudo obtener el primer genoma humano completo, y hoy en día somos capaces de secuenciar, yo diría, cientos de genomas humanos en un solo día. Y esto ha sido posible también gracias, por supuesto, a un desarrollo paralelo de la capacidad de cómputo, ¿no es cierto?, del área de la bioinformática, que es un área que nosotros trabajamos también en el laboratorio, y por supuesto gracias al desarrollo de software, herramientas, bases de datos, etc. Y aquí yo diría que hay una gran comunidad abierta de bioinformáticos en todo el mundo, en donde cada uno cuando desarrolla una herramienta, ¿no es cierto?, la pone a disposición, no en todos los casos, pero en general, para el resto de la comunidad y que haya un avance colectivo. Bueno, yo les decía bases de datos de genomas para que tengan una idea de los números que estamos hablando. Esto, bueno, no alcancé a actualizarlo este año, pero hasta el 2020 habían 329.182 genomas de bacterias en esta base de datos, que es una de las bases de datos que nosotros consultamos. Imagínense, o sea, son 300.000 genomas que uno podría descargar y analizar si es que tiene las herramientas necesarias. Es mucha información. Y no solamente hay genomas de organismos, bueno, hay bacterias, eucariontes, virus, arqueas, otros organismos, pero no solamente hay genomas de organismos, sino que también metagenomas. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado eso antes, pero el genoma de un organismo es que tú tienes el organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo, Andrés Marcoleta, ustedes me purifican mi ADN, mi genoma es la información que está contenida ahí, ya digamos de mis células humanas. Pero si ahora vamos a un ambiente, por ejemplo, mi intestino, y queremos ahora estudiar la información de todos los microorganismos que están ahí, uno puede ir y tomar una muestra entonces de ese intestino, extraer un DNA que se llama metagenómico porque contiene una mezcla de genomas, no es un genoma único, ¿ya? Como en el caso de nosotros tuviéramos a lo mejor una bacteria aislada, que esa la secuenciamos, eso sería un genoma aislado. Pero si ahora tenemos nosotros un ambiente en donde hay un conjunto de genomas, de distintas bacterias, por ejemplo, hongos, lo que sea, nosotros podemos extraer ese DNA total, mezclado, y secuenciarlo, y también tenemos herramientas hoy en día para poder separar un poquito lo que hay ahí, saber qué es lo que hay, la abundancia relativa de los organismos que estaban, cuáles eran las funciones que estaban codificados en esos genomas, en fin. ¿Ya? Y ese es un área que nosotros también trabajamos en el laboratorio, sobre todo con respecto a ambientes antárticos, donde la idea es estudiar un poco la diversidad de microorganismos en esos ambientes. Bueno, aquí esto también es cómo han ido creciendo estas bases de datos, no me voy a detener mucho en esto, los genomas de bacterias son los más abundantes en general, ¿ya? Y si uno se pregunta, bueno, ¿de dónde vienen estos genomas? ¿Quién los secuencia o por qué los secuencian? La verdad es que la gran mayoría son por interés médico, así que eso es una limitante todavía a estas bases de datos que en general tienen información de microorganismos patógenos, pero no tanto de microorganismos ambientales. Y como el planeta es tan vasto y hay tantos ambientes y las bacterias viven en todos lados, la verdad es que nos falta mucho por conocer de la diversidad genética que hay en nuestro planeta. ¿Y qué es lo que uno hace con esta información genética, digamos, que determina el genoma secuenciado de un cierto organismo, una bacteria en este caso? Uno puede armar este tipo de mapas. No sé si alguna de ustedes han visto este tipo de mapas antes. Uno puede pintar distintas cosas, pero la idea es representar, digamos, en este círculo, el cromosoma completo. En este caso tiene 4,8 millones de pares de bases. Es el genoma de una cepa de Escherichia coli. ¿Y qué tipo de cosas uno pinta en estos carriles? Esto tiene carriles que se leen, no sé, desde adentro hacia afuera o al revés, da igual, pero digamos uno tiene que ir viendo la leyenda para ver qué es cada carril.
En este caso, lo que estamos pintando en el carril más externo son los genes que están codificados en este cromosoma en una de las hebras. En azul, los genes que están codificados en la hebra complementaria. Por lo tanto, inmediatamente fíjense la densidad de codificación que tiene este genoma. Es muy grande. ¿Ya? Hay muchos genes en muy poco espacio. Y es porque en realidad en 4,8 millones de pares de bases no nos caben tantas cosas. ¿Ya? Y en bacterias, sobre todo en Escherichia coli, ya que es la bacteria más estudiada, yo diría, se sabe que hay más o menos un gen cada 1000 pares de bases. Por lo tanto, en este caso, como el cromosoma tiene 4,8 millones de pares de bases, uno espera que este genoma codifique más o menos para 4.800 proteínas. ¿Ya? ¿Qué otras cosas uno puede ver aquí también? La presencia de ciertos elementos genéticos móviles, por ejemplo, estas cajitas podrían estar indicando la presencia de ciertas islas genómicas, profagos, etcétera, que estén integrados en el cromosoma. Podríamos ver también estas representaciones que son del contenido GC que tiene este cromosoma. Ya vamos a ver que el contenido GC es importante porque nos permite tener una idea de ciertas regiones del cromosoma que corresponden a elementos genéticos móviles, versus otras regiones del cromosoma que son, digamos, parte como de lo que vamos a llamar el genoma núcleo, o sea, que es la parte que no varía, no son elementos genéticos móviles, sino que es la parte conservada del cromosoma de esta bacteria, que tiene ciertas regiones en donde van a aceptarse ciertos elementos genéticos móviles y que van a mediar la variabilidad. ¿Hay alguna duda hasta acá? Aprovechar de tomar un poquito de agüita. Yo tengo una pregunta, profe. ¿GC es genoma núcleo? ¿Es lo mismo? No, ¿O son perdón. conceptos El distintos? contenido GC es la cantidad de guanina-citosina que tiene el cromosoma. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Perdón, debería haberlo especificado. A eso nos referimos. Entonces, se sabe que los elementos genéticos móviles tienen un contenido de guanina-citosina que en general es menor al contenido del resto del cromosoma. Por lo tanto, uno puede detectar ciertas regiones en donde el contenido GC cambia, y en particular aquellas donde es más bajo que el resto del cromosoma, y eso es indicativo de que probablemente ahí hay integrado un elemento genético móvil. ¿Ya? A eso me refería. Bueno, uno teniendo la información de un genoma, ¿no es cierto?, puede sacar varias conclusiones, pero yo diría que quizás lo más interesante es que uno puede comparar. Entonces uno puede hacer comparaciones que son bien informativas. Por ejemplo, en este caso, yo les presento 3 genomas distintos de cepas de Escherichia coli. ¿Ya? Esta SE11 es una cepa uropatogénica, o sea, que causa infecciones urinarias, es un patógeno. La cepa que está acá, esta O157H7, no sé si la han escuchado, es una cepa enterohemorrágica, o sea que es más complicada todavía, ha causado ciertos brotes con muertes de personas por alimentos infectados. Y la que está acá abajo es una cepa Escherichia coli K12, que es una cepa que utilizamos a diario en el laboratorio, ya que no es patógena ni nada. Entonces las 3 son Escherichia coli, y una nos puede causar una infección mortal, otra nos puede causar problemas, digamos, de infección urinaria, y la otra simplemente no es patógena. Por lo tanto, es muy interesante comparar estos 3 genomas y poder entonces saber, bueno, cuáles son las diferencias que podrían explicar que dos de ellas sean patógenas y una sea una cepa avirulenta. ¿Ya? Y al hacer esas comparaciones uno incluso puede integrar, digamos, todo en un mismo mapa, como es el caso de acá. Está aquí usado como referencia esta cepa de Escherichia coli 536, que es uropatogénica también como la que veíamos antes, y entonces está pintado en azul, digamos, está aquí una comparación de esta cepa 536 con otras 2 cepas, la K12 y esta UPEC, que también es uropatogénica. Entonces estamos comparando 2 uropatogénicas con una que no es patogénica, y en azul están pintados los genes que están compartidos por las 3 cepas. ¿Ya? Fíjense que en la gran mayoría del cromosoma, ¿ya? Pero hay ciertas regiones específicas que están aquí en blanco que no son compartidas por las 3 cepas. ¿Ya? Y esas regiones las podemos desgranar un poquito el choclo, ¿no es cierto? Como se dice, y veamos cuáles son los genes que son específicos para las cepas uropatogénicas, que son los que están en rojo. ¿Ya? Y son bloques de genes, no son genes aislados normalmente, sino que son bloques de
digamos, un cierto segmento que abarca varios genes normalmente. Y esos vamos a ver que son estas islas genómicas, que son regiones del cromosoma que son diferentes entre cepas de una misma especie, digamos, pero que tienen ciertamente un fenotipo diferente. ¿Ya? Entonces, lo principal de este mapa, lo que les quiero decir es que si comparamos el genoma de distintas cepas de una misma especie bacteriana, que uno esperaría que sean muy parecidas, ¿no es cierto? La verdad es que lo son en la mayoría del cromosoma, pero hay ciertas regiones en donde hay diferencias, y esas diferencias, si uno va a mirar qué es lo que hay en estas regiones, bueno, efectivamente en este caso hay genes de virulencia, ¿ya? Que son los que le permiten a las cepas uropatogénicas, a diferencia de la cepa de laboratorio, digamos, perdón, la K12 que está acá, causar ciertas infecciones. Entonces, probablemente si esta cepa K12 adquiriese estas islas genómicas con factores de virulencia adentro, podría transformarse ahora en una cepa patogénica. Bien. Y este ejercicio a mí me gusta mucho, digamos, es muy ilustrativo. Aquí lo que se hizo fue comparar 5 cromosomas de cepas de Pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? Da lo mismo la especie, pero esto lo podríamos encontrar con varias otras especies bacterianas. Pero, digamos, la idea del ejercicio acá es que vamos a usar de referencia la primera cepa, ¿no es cierto? Y vamos a pintar todos sus genes o todas sus regiones del cromosoma desde el color rojo, en una escala continua de colores, desde el rojo hasta el azul. Y vamos ahora a ver en otras 4 cepas esa misma región que acá estaba en rojo, ¿dónde está en las otras cepas? ¿Ya? Y fíjense que en realidad lo que queda aquí es una mezcolanza de colores, porque está la variación y el nivel de reorganización que hay en los cromosomas, que en realidad una región que en esta cepa estaba por acá, resulta que en la cepa siguiente está por acá, ¿ya? Y en las otras está por acá, pero en otra podrá estar por acá. O sea, por eso se ve esta mezcla en el fondo, es porque en realidad podrían tener un contenido de regiones del cromosoma que es similar entre estas 5 cepas. De hecho son todas cepas de Pseudomonas aeruginosa, es una misma especie, pero es tan dinámico, digamos, la organización o la arquitectura del cromosoma, que a causa de estos rearreglos y elementos genéticos móviles se generan muchos reordenamientos que al final hacen diferencias entre distintas cepas. ¿Ya? Por lo tanto, al comparar distintas cepas, el genoma completo, nosotros nos damos cuenta que hay diferencias a nivel del contenido de información genética, ¿cierto? Hay regiones que están presentes en algunas cepas y en otras no, genes que están en unas y genes que no están, digamos que están en otras, pero no están en la primera, pero además hay diferencias en la organización, en la arquitectura del cromosoma, ¿ya? Y esto es muy dinámico y ciertamente es muy dinámico para algunas bacterias y no lo es tanto para otras. Por lo tanto, a lo largo de la evolución, ¿cierto? Gracias a la adquisición de elementos genéticos móviles, a los rearreglos, a la pérdida de ciertas regiones que también ocurre, digamos, a partir de un ancestro, lo que ha ocurrido es evolución del cromosoma o del genoma bacteriano. Y esa evolución puede ir en distintas direcciones. Una dirección es, por ejemplo, la reducción, ¿ya? En donde gracias a la sucesiva pérdida de genes y de regiones del cromosoma, nosotros podemos llegar a bacterias que tienen un genoma muy reducido. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Buchnera fidicola, que es un modelo de estudio que es un pariente, no tan cercano, pero pariente al fin y al cabo de la Escherichia coli. Recuerden que Escherichia coli tenía más o menos 4,5 millones, 5 millones de pares de base. Bueno, resulta que a partir de un ancestro común de Escherichia coli, Buchnera afidicola evolucionó de manera reductiva hasta quedarse con un genoma que tiene más o menos entre 500 kilobases y 1 millón de pares de base. O sea, es un quinto a un décimo del genoma de Escherichia coli, que es un primo, digamos. ¿Ya? Y esa evolución reductiva del genoma ha ido acompañada por cambios en el fenotipo de esa bacteria. Y ahora esa bacteria tiene una información genética tan limitada que no es capaz de sintetizar muchos componentes y por lo tanto es un endosimbionte obligado. Tiene que vivir dentro de ciertas células de insectos, ¿ya?
y se establece una relación simbiótica muy estrecha entre esta bacteria y las células del insecto en donde vive, y el insecto entonces le provee varios de los aminoácidos que esta bacteria ya no puede sintetizar, y a cambio la bacteria le provee, por una parte, ciertos nutrientes también de vuelta a la célula del insecto, y por otra parte, y esto es muy bonito, esa bacteria tiene normalmente en su cromosoma integrado un profago que produce una toxina, fíjense bien, que protege al insecto de el ataque de ciertas avispas que se alimentan del insecto. Entonces hay una relación simbiótica a 4 niveles, en donde tenemos por una parte un profago insertado en el cromosoma de una bacteria que vive dentro de la célula de un insecto, y esa bacteria protege al insecto de la depredación por ciertas avispas. Es un ejemplo muy, muy bonito, en donde por una parte queda clara la importancia de tener ciertos elementos genéticos móviles como un profago, ¿no es cierto?, que le da a la bacteria la capacidad de proteger al insecto, y por otra parte, cómo la evolución reductiva del genoma ha podido llevar a una relación endosimbiótica muy estrecha, en donde la bacteria no puede vivir sin, digamos, lo que le aporta a la célula donde vive, y por lo tanto, como la célula donde vive le provee tantas cosas, y el ambiente intracelular es un ambiente tan constante, la bacteria no necesita de todos los genes que a lo mejor sí necesita la Escherichia coli, para poder sobrevivir a veces en el ambiente, a veces en el intestino, en fin, digamos. O sea, claramente el endosimbionte, esta bacteria que vive dentro de la célula, necesita a lo mejor adaptarse a mucho menos cambios que los microorganismos de vida libre, y por eso se justifica tener un genoma mucho más reducido. Y por supuesto, la evolución puede ir en otra dirección, digamos, en la adquisición de información genética, ¿ya? Y este es el caso de, por ejemplo, Escherichia coli, en donde se sabe que muchas cepas de Escherichia coli captan muchos plásmidos, captan islas genómicas, y bueno, han ido terminando en genomas que a veces son de 5 millones, o incluso hasta 6 millones, en algunas enterobacterias. Ya, así que, y bueno, por supuesto también esto no solo depende de la adquisición o pérdida de genes, sino que también de la ocurrencia de mutaciones y de rearreglos. Bien, entonces, recapitulando un poquito, es importante tener en cuenta que a pesar de que sean cepas de una misma especie, probablemente, si uno las compara, van a tener un contenido génico diferente, ¿ya? Mientras menos diferencias hayan entre las cepas que uno compara, uno habla de mayor clonalidad. El caso extremo, ¿no es cierto?, es, recuerden, una colonia que viene de una única célula, en donde uno asume, digamos, que todas las células que después forman la colonia provienen de esa única célula, y entonces son todas genéticamente homogéneas, ¿ya? Pero igual, durante la reproducción de esas células podrían ocurrir ciertas mutaciones en algunas partes del genoma, uno no sabe, pero en general, mientras, digamos, menos diferencias, se habla de mayor clonalidad. Es como una definición genética de un clon. Y a partir del estudio de la información genética uno puede inferir, por ejemplo, cuál es la relación que hay entre los distintos grupos de bacterias. ¿Ya? Esto es muy importante. Porque en el fondo, así como nosotros podemos saber que el ser humano es más cercano al mono, después quizás al ratón, y después quizás a una planta, ¿no es cierto? Nosotros podemos ocupar la misma lógica para las bacterias. Las bacterias también han sido producto de la evolución, la selección natural, tal como lo han sido los seres humanos. Perdón. Y de hecho sabemos que en realidad las células eucariontes provienen de células procariontes, ¿ya? En donde gracias a estos eventos endosimbióticos tenemos primero el origen, digamos, de las mitocondrias, y después el origen de los cloroplastos en el caso de las plantas. Por lo tanto, todos provenimos de este ancestro común que sería Luca, ¿no es cierto?, que sería además un microorganismo. Por lo tanto, las mismas reglas para clasificar, digamos, animales, que son a lo mejor los que más conocemos, operan también para las bacterias. Entonces hay bacterias que son hermanas, hay bacterias que son primas, hay bacterias que son primas lejanas, y hay bacterias que a lo mejor no son definitivamente de la misma familia. ¿Ya? Por lo tanto, las bacterias también las podemos clasificar en filum,
clase, reino, orden, género, especie, etc. ¿Ya? Y para eso la información genética es muy útil, porque lo que uno puede hacer es tomar el genoma de cada microorganismo, ¿cierto? Y usando ciertas herramientas, detectar las diferencias genéticas, cuantificarlas, y en base a eso, ¿no es cierto?, establecer relaciones filogenéticas de cuáles serían aquellas bacterias que comparten un cierto grupo, digamos, filogenético. ¿Ya? Por lo tanto, en este árbol, lo que estamos mostrando es, por una parte, aquí están los metazoos, ¿ya? Y en otra rama lejana, ¿no es cierto?, están el grupo de las bacterias, y estas bacterias las podemos entonces clasificar en distintos filum, que son los que se muestran acá, ¿no es cierto?, Firmicutes, Chlorobi, Bacteroidetes, Proteobacteria, etc. ¿Ya? Y dentro de cada filum nosotros además podemos establecer grupos un poco más reducidos, ¿no es cierto?, niveles taxonómicos, niveles taxonómicos inferiores, esa es la palabra correcta. El nivel taxonómico mayor es el filum, y de ahí hacia abajo nosotros podemos ir yendo un poquito más hacia lo específico, descendiendo en estas jerarquías taxonómicas. ¿Ya? Y este es un árbol que nosotros hicimos en el laboratorio a partir de más o menos 3.000 genomas de una especie bacteriana que es Klebsiella pneumoniae, en donde podemos, todas estas cepas de Klebsiella, ¿no es cierto?, son en general casi todas aislados clínicos. Nosotros a partir del análisis del genoma completo podemos ahora establecer relaciones filogenéticas con mucha resolución, ¿ya? Distinguir, ¿no es cierto?, cepas o grupos de cepas dentro de una misma especie, algo que no era posible antes, por ejemplo, en base al análisis del gen 16S, el RNA 16S, no sé si ustedes lo han escuchado, pero esa era la manera habitual que uno usaba para poder clasificar microorganismos. Uno secuenciaba su RNA 16S, lo comparaba con bases de datos y veía que se parecía, ¿ya? Pero con esa herramienta nosotros podemos a lo más llegar a clasificar las bacterias a nivel de género, ¿ya? Ni siquiera a nivel de especie. En cambio, con el análisis del genoma completo, nosotros podemos establecer diferencias a nivel de cepas. ¿Ya? Incluso predecir, por ejemplo, si varios aislados o patógenos aislados de distintos pacientes, por ejemplo, en un mismo país, fueron infectados o no con la misma cepa, ¿ya? O serían más bien cepas distintas las que estarían infectando a estos pacientes, por ponerles un ejemplo. ¿Ya? Y entonces aquí, digamos, la premisa es que cepas con un contenido de genes muy similar tienden también a tener un fenotipo similar. Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, esta ramita de aquí arriba agrupa en general a cepas que son hipervirulentas de una cierta especie de un patógeno, nosotros a lo mejor tenemos un paciente, aislamos una nueva cepa, secuenciamos su genoma y comparamos esa información genética con nuestro árbol y vemos dónde cae. Y si entonces ese material genético o esa información cae o se agrupa con las cepas que están en esa ramita ahí arriba, que sabemos que agrupa las hipervirulentas, nosotros inmediatamente podemos predecir de que esa cepa es también una cepa hipervirulenta y que por lo tanto hay que proceder a hacer ciertas cosas, ¿no es cierto?, antes de que cause más problemas. Bien, cuando entonces secuenciamos muchas cepas de una misma especie, ¿ya?, nos damos cuenta, tal como yo les dije, de que hay diferencias en el contenido de información genética. Entonces hay ciertos grupos de genes que son compartidos por todas las cepas, ¿ya? Y otros que son más bien, o que están presentes en solo algunas de las cepas de esa especie. Entonces, para poder estudiar esta información genética, se acuñó el concepto del pangenoma de una especie bacteriana, que quiere decir todos los genes que nosotros conocemos de una cierta especie bacteriana. ¿Ya? Ya les voy a mostrar un ejemplo concreto, ¿ya? Pero entonces, el pangenoma serían todos los genes en suma que nosotros conocemos de una cierta especie, y dentro de ese pangenoma se distinguen dos tipos de genoma. El genoma núcleo, que sería aquel conjunto de genes que son compartidos por todas las cepas que estamos analizando, ¿no es cierto? Si después a lo mejor conocemos más cepas, eso va a cambiar. Esto es relativo al análisis que podamos hacer con un cierto número de cepas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos 100 cepas distintas de Escherichia coli, el genoma núcleo va a ser aquel grupo de genes que está presente en las 100 cepas.
Y el genoma flexible o genoma accesorio va a ser el conjunto de genes que está presente no en todas las cepas, sino que en algunas de ellas. ¿Y qué tipo de genes están codificados en el genoma núcleo normalmente? Bueno, primero, este genoma núcleo normalmente está en el cromosoma, ¿ya? Y solo a veces en algunos plásmidos, ¿ya? Pero en realidad los plásmidos son muy variables y no son compartidos por todas las cepas. Eh, por lo tanto, en general, los genes del genoma núcleo están en el cromosoma y codifican funciones que son más bien del metabolismo primario, o sea, que tienen que ver como con las funciones básicas de la célula. Por ejemplo, la síntesis de los ribosomas, síntesis de las envolturas nucleares, todo tipo de apéndices de superficie, ustedes ya los conocen, rutas metabólicas clave, genes que tienen que ver con replicación del DNA, etc. Mientras que el genoma flexible está más bien codificado en elementos genéticos móviles, por ejemplo, islas genómicas, fagos, plásmidos, integrones, tramposones, y en general codifican funciones que son accesorias. Por ejemplo, ciertos genes de patogenicidad o genes factores de virulencia, digamos, genes que dan resistencia a antibióticos, sistemas de secreción, genes que permiten hacer simbiosis, o sea que en realidad son genes que son requeridos para aquellas cepas que hacen ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces los genes de virulencia van a estar en aquellas cepas que son patogénicas, pero normalmente no van a estar en aquellas cepas que no son patogénicas, ¿ya? Lo mismo aquellas cepas que hacen simbiosis van a tener elementos genéticos móviles que contienen genes que tienen que ver con la simbiosis, que van a estar ausentes en las otras cepas. Entonces, para ilustrar el ejemplo de un pangenoma, en este artículo, el 2011, se describió el pangenoma que se conocía hasta ese momento de Salmonella entérica. Y para describir este pangenoma, lo que ellos hacen es mostrar este gráfico en donde vamos viendo en rojo, digamos, el número de genes que forman parte del genoma núcleo, ¿ya? Y en azul el número de genes que forman parte del pangenoma, a medida que nosotros vamos incorporando más cepas a la comparación, ¿ya? Esto es muy importante porque nos ilustra de que en realidad el tamaño del pangenoma y el tamaño del genoma núcleo van a depender de cuántas cepas comparemos. Si tenemos una sola cepa, vamos a ver que esta cepa de Salmonella typhimurium LT2, que es nuestra cepa de referencia, tiene en su cromosoma más o menos 4.200, 4.300 genes, ¿ya? Por lo tanto, nuestro pangenoma de una cepa serían 4.300 genes. Si nosotros vamos ahora sucesivamente incorporando una segunda cepa, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, y así hacia la derecha, vamos viendo que, por supuesto, el número de genes distintos que conocemos va aumentando, ¿ya? Aquí teníamos 4.300 genes conocidos de Salmonella, pero si ahora agregamos una segunda cepa, vemos que esta cepa tiene genes que no tenía la primera. Por lo tanto, suma un poquito a la cantidad de genes que forman parte de este pangenoma. Y así entonces vemos que esto va subiendo a medida que incorporamos más cepas. Y por lo tanto, si nosotros sumamos a lo mejor 50 cepas más, esto va a seguir subiendo. Y ya vamos aquí en 10.000 genes conocidos de Salmonella. Bueno, años después, les puedo decir que el pangenoma conocido de Salmonella ahora va más o menos en unos 50.000 o 100.000 genes distintos. Por lo tanto, a pesar de que Salmonella tiene en general 4.200 genes en su cromosoma, el pool de genes desde el cual se pueden seleccionar, digamos, para poder incorporar a ese genoma, es un pool que es muy grande, que es mucho más grande que esos 4.300 genes. Y eso da cuenta nuevamente de la gran variabilidad que hay en el cromosoma de las bacterias, ¿ya? Y estamos hablando, insisto, en solo cepas distintas, pero de una misma especie. Imagínense si ahora comparamos la variabilidad entre distintas especies de bacterias, ¿ya? Y en cambio el genoma núcleo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos incorporando más cepas, es más difícil, digamos, que esos 4.300 genes estén todos presentes en la siguiente cepa. O sea, la siguiente cepa acá tiene a lo mejor de esos 4.300 comparte 4.100, ¿ya? Mientras que 200 genes son diferentes. Y así. Por eso es que el genoma núcleo en general se mantiene constante o disminuye un poco a medida que vamos incorporando más cepas a la comparación. ¿Ya? Y en este mismo artículo entonces describen de esta manera el pangenoma de Salmonella,
son 2.800 los genes compartidos por todas las cepas que ellos compararon. O sea, de los 4.300 que tiene más o menos Salmonella, solo 2.800 son compartidos por todas las cepas. ¿Ya? Es poco, es menos de la mitad del genoma, bueno, más o menos la mitad, ¿no es cierto?, del genoma que está compartido por todas las cepas, y todo el resto del genoma es variable en cierta medida. ¿Ya? Y en este caso el pangenoma que se estudió con estas cepas, que no eran muchas, fue de 10.015 genes. Ya, bueno, esto me lo voy a saltar, o sea, no es muy importante, solamente decir que este pangenoma, ¿no es cierto?, el genoma núcleo, el que está en todas las cepas, y del genoma flexible, nosotros podemos distinguir el que es específico de cepas, ¿no es cierto?, que está presente en solo una cepa, y aquel que es dispensable, o sea, que está presente en más de una cepa, pero no necesariamente en todas. ¿Ya? Pero es un poco lo mismo que habíamos hablado recién. Ya, entonces recordarles que todo esto es gracias a los elementos genéticos móviles, y en estos últimos minutos de la clase les quiero hablar sobre un tipo especial de elementos genéticos móviles, que es, digamos, nosotros nos hemos dedicado en el laboratorio a estudiar este tipo de elementos genéticos móviles, y son muy importantes porque en realidad, como les voy a mostrar, digamos, pueden ser regiones muy grandes del cromosoma. Estamos hablando de 100 kilobases, 200 kilobases, o sea, 100 genes, 200 genes, que pueden estar o no presentes en ciertas cepas. Y por lo tanto, cuando están presentes, pueden conferirle a las bacterias ciertas capacidades que antes no tenían. Son grupos, o pueden ser grupos muy grandes de genes, y pueden ser incluso varias funciones las que están codificadas en esos elementos. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene este concepto de isla genómica? Y de hecho en un principio se llamaban islas de patogenicidad porque se descubrieron en el contexto del estudio de virulencia. Y es que en realidad cuando uno veía, digamos, cuáles eran estos genes que estaban presentes en cepas patógenas, pero no estaban presentes en cepas no patógenas, digamos, quienes lo estudiaron se dieron cuenta que estaban presentes en bloques. ¿Se acuerdan que yo les mostré hace unas diapos atrás, cuando comparábamos las coli patogénicas de las no patogénicas, que la diferencia a nivel del cromosoma eran ciertos bloques de genes? Bueno, la gente empezó a notar que entonces las diferencias se ubicaban en regiones contiguas, ¿ya? Y en el caso de las cepas patógenas, los investigadores se dieron cuenta de que esos bloques de genes contenían en su mayoría factores de virulencia, ¿ya? Y por lo tanto, gracias a esos bloques de genes, o esas islas de genes, esas bacterias podían ahora adquirir capacidades de infección versus las que no las tenían. Entonces, estas islas de patogenicidad contenían factores de virulencia como los que ya hemos estudiado, por ejemplo, para producir cápsulas, toxinas, sideróforos, sistemas de secreción, etc. Y por lo tanto se acuñó el término de islas de patogenicidad, porque tenían que ver con virulencia. Sin embargo, a medida que fuimos estudiando más genomas de cepas no necesariamente patógenas, sino que también de microorganismos ambientales, vimos que también habían estas regiones islas, pero en el caso de los microorganismos no patógenos, esas regiones islas no codificaban factores de virulencia, sino que codificaban otro tipo de genes, otras funciones. Aquí les dejo una tabla con ciertos ejemplos donde hay regiones islas que no están presentes en bacterias patógenas y que codifican otro tipo de función. Las que están aquí en rojo son islas de patogenicidad, que codifican principalmente factores de virulencia, pero las de aquí abajo, ¿no es cierto?, son de estas bacterias un poquito más amigables, que codifican otro tipo de funciones, por ejemplo, para fijar nitrógeno, para captar sacarosa, el fenotipo magnético, en el caso de ciertas bacterias magnetotácticas, en fin. Y por lo tanto, lo que podemos, digamos, desprender de lo que les dije recién, es que en realidad estas islas lo que le confieren a su hospedero, a quien la capta, es una cierta ventaja adaptativa. Por lo tanto, decimos que las islas genómicas aumentan el fitness de su huésped en general. ¿Y qué quiere decir este fitness? Es la capacidad o las propiedades que le permiten a cierta bacteria sobrevivir y reproducirse en un determinado nicho. Entonces, en el caso de la infección, por ejemplo, podrían ser ciertos factores de virulencia que le permiten a la bacteria colonizar
y multiplicarse en el intestino, ¿ya? Pero en el caso de una bacteria ambiental, podrían ser ciertos genes que le permiten ahora a lo mejor metabolizar cierta fuente de carbono que antes no podía hacerlo, y por lo tanto, en un ambiente en donde hay carencia de fuente de carbono y solo está esa, es claro que para la bacteria que tiene la isla genómica le va a significar una ventaja poder metabolizar esa fuente de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente insisto, estas islas genómicas aumentan el fitness y normalmente son adquiridas por transferencia genética horizontal y le permiten a las bacterias tener nuevos fenotipos, nuevas características o una mayor versatilidad metabólica. Y esto es gracias a que en realidad se cumple un paradigma en general en las bacterias, y yo diría quizás en los procariontes en general, y es que los genes de función relacionada tienden a ubicarse en regiones aledañas del genoma. ¿Ya? Porque a veces para metabolizar algo, producir un cierto compuesto, uno necesita una vía con muchas enzimas, ¿no es cierto? La glicólisis es un ejemplo de eso, y por lo tanto son muchos los genes que uno necesita, entre comillas, para poder codificar esas enzimas. Por lo tanto, si uno quiere transferir una vía metabólica completa, cosa que si la bacteria capta este trozo de DNA pueda, digamos, llegar hasta el producto de esa vía y no hasta un intermediario, lo que se necesita es captar todos los genes que son requeridos para esa vía metabólica. Y gracias entonces a que en general los genes de función relacionada se ubican en regiones aledañas, uno puede captar un trozo de DNA acotado y ahí que vengan todo el grupo de genes que son requeridos para esa vía metabólica. A diferencia de que si estuvieran, digamos, repartidos en distintas partes del cromosoma, uno tendría que como captar simultáneamente muchos trozos diferentes de DNA para poder captar la vía completa. Por eso es que las islas genómicas son tan importantes, porque en el fondo normalmente codifican rutas metabólicas completas que pueden ser captadas por cierta bacteria. Bien, esto es un poco el esquema que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Pero quiero hacer énfasis en este punto, y es que tal como lo veíamos para el caso de este endosimbionte de genoma reducido, digamos, la arquitectura del genoma o su estructura está, por supuesto, moldeada por la adquisición y pérdida de genes, pero más importante que eso, refleja el estilo de vida de un microorganismo. Entonces, si nosotros nos encontramos una bacteria con un genoma reducido, nosotros probablemente vamos a inferir que probablemente, quiero decir, esa bacteria vive en un ambiente en donde no se generan muchos cambios, por ejemplo, un ambiente intracelular. ¿Ya? Versus que si nosotros vamos a buscar bacterias al ambiente en donde hay muchos cambios y por lo tanto la bacteria necesita una plasticidad para poder adaptarse a esos cambios, y eso significa tener genes que le permitan hacer cosas, por ejemplo, detoxificar especies reactivas de oxígeno si se producen en el hábitat donde vive, digamos, adaptarse a funcionar bien a una alta temperatura, a lo mejor durante el día, pero a una muy baja temperatura durante la noche. En fin, para eso uno necesita genes que le permitan activarse en ciertas circunstancias y responder, ¿no es cierto?, frente a esos cambios. ¿Ya? Y por lo tanto, uno espera que esa bacteria ambiental tenga un genoma mucho más rico en genes, donde tenga cierta versatilidad genética, por así decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre la estructura del genoma va a reflejar el estilo de vida del microorganismo y viceversa. Y eso también aplica desde el punto de vista de la transferencia horizontal, ¿cierto? La presencia y abundancia de las genómicas depende mucho del nicho del cual estemos hablando. En general, un nicho en donde hay una alta diversidad de bacterias, por eso es que aquí pinto bacterias de todo tipo, ¿no es cierto? Estamos hablando de bacterias buenas, malas, digamos, rojas, verdes, azules, etc. Donde hay más diversidad, hay por supuesto un mayor pool genético, un conjunto de genes más diverso y, digamos, posibilidad entonces de captar nuevas funciones, porque si somos todos iguales, por mucha transferencia horizontal que hagamos, vamos a captar lo mismo que ya tenemos, por lo tanto no va a haber innovación genética. ¿Ya? Y sobre todo si es que hay una alta densidad, quiero decir, de microorganismos, por supuesto que también la transferencia horizontal va a estar favorecida. ¿Ya? Mientras más microorganismos hayan, más transferencia va a haber.
¿ya? Por lo tanto, alta diversidad de especies bacterianas y alta densidad poblacional van a llevar en general a una alta tasa de transferencia horizontal. Por lo tanto, vamos a esperar que haya una alta abundancia de elementos genéticos móviles, incluyendo las islas genómicas. Por ejemplo, ¿en qué ambientes es esperable que ocurra eso? Por ejemplo, en biofilms, que tienen gran diversidad de bacterias, en rizósferas, o por ejemplo en el rumen o en el y estómago animales o en nuestro intestino, donde se sabe que hay una alta cantidad de bacterias y de microorganismos en general y muy diversos. Y no va a ocurrir en quizás otros ambientes como nichos intracelulares, ciertas partes del océano, aunque ahora está un poco en cuestión eso, se sabe que igual hay una alta diversidad de microorganismos, no tanto densidad, pero sí diversidad. ¿Ya? Y otros nichos un poco más restrictivos, ¿no es cierto?, en donde hay, por ejemplo, simbiontes obligados o parásitos. ¿Ya? Aquí les dejo otra tablita con ejemplos de islas genómicas. En realidad, esta es una tabla que muestra bacterias, ¿no es cierto?, microorganismos que no tienen islas genómicas, y si ustedes se fijan qué tipo de microorganismos son o qué tipo de forma de vida tienen, claramente viven en aquellos ambientes que son muy restrictivos y donde no hay alta diversidad o hay una baja densidad poblacional. Bien, yo creo que vamos a ver esta última parte, ya estamos un poquito pasaditos en el tiempo, así que solamente les quiero contar, digamos, cuál es la estructura de estas islas genómicas, cómo son, ¿no es cierto?, y por qué tienen esta capacidad de escindirse e integrarse en ciertas regiones del cromosoma. Esta es la estructura general, entonces vamos a pensar que de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha está el cromosoma bacteriano, el genoma núcleo, ¿ya? Y nuestra isla genómica parte entonces desde este gen que está acá, que es un gen que codifica un RNA de transferencia. Y eso es una de las cosas importantes. Estos elementos usan como sitio de integración en general los genes que codifican RNAs de transferencia, ¿ya? Y todavía no está muy claro por qué esos genes y no otro tipo de genes, y es algo que nosotros también estudiamos bastante en el laboratorio. Estos elementos pueden integrarse gracias a la actividad de una proteína integrasa que está codificada en el elemento, ¿verdad?, que lo que hace es mediar la integración a través de recombinación sitio-específica. Ustedes vieron, por ejemplo, la integración del fago lambda, y vieron o están viendo en genética también algo de recombinación sitio-específica. Por lo tanto, no debería ser nuevo para ustedes, pero en general lo que quiere decir es que esta proteína, que es una recombinasa, va a reconocer un cierto sitio, una cierta secuencia en el DNA, que normalmente corresponde a cierta parte del gen que codifica el RNA de transferencia, y va a hacer una recombinación, digamos, va a interrumpir, cortar la hebra, hacer un corte de doble hebra, ¿no es cierto? Son dos nicks que hace en la doble hebra, y va a catalizar entonces la integración del elemento. Y como producto de la integración se va a generar un repetido directo, que es, digamos, justamente el sitio que ocupa del gen de tRNA, como sitio de integración, que luego de la catálisis de la integración se duplica y queda ahora al final del elemento. Entonces, en el fondo, la isla genómica está delimitada por el repetido, digamos, de la derecha y el repetido de la izquierda, que es parte del gen del tRNA. ¿Ya? Y además de la proteína integrasa, estas islas genómicas codifican otros genes, ya les decía, genes que pueden ser factores de virulencia, o genes que tienen que ver con cierta ruta metabólica. El tamaño de estos elementos es muy variable, hay algunas muy pequeñas, 2,5 kilobases, que tienen dos genes o no mucho más que eso, que pueden ser vestigios quizás de algunas islas más grandes que estuvieron en el pasado, y hay otras que son bastante más grandes, estamos hablando de sobre 100 kilobases incluso. ¿Ya? Les decía entonces que están flanqueadas por el repetido directo, que pueden ser más o menos entre 10 y 100 pares de bases y que corresponden al extremo del gen de tRNA donde se integran. Bueno, codifican el gen para la integrasa, y hay que decir de que en realidad no todas las islas tienen la capacidad actualmente de escindirse. Ya les decía, el cromosoma es muy variable y lo que ocurre es que en algunos casos las islas pierden los repetidos directos o ocurren mutaciones en los genes para integrasa, y eso hace que el elemento quede fijo en el cromosoma. ¿Ya? Pero ciertamente hay muchas que sí son
capaces de escindirse, y a eso le llamamos las islas que son inestables. Entonces, esta es un poco la descripción de cómo estos elementos se mueven dentro de la célula, ¿no es cierto? Si es que la célula capta la isla genómica, esta isla reconoce, gracias a la actividad de la integrasa, cierta porción del gen de tRNA, y se integra en este sitio, y por lo tanto es como que abre el cromosoma en ese punto, digamos, se inserta y desplaza todo lo que había río abajo del tRNA originalmente, del gen de tRNA. Y en ciertas circunstancias, la misma integrasa, a veces ayudada con otra proteína, cataliza la excisión del elemento, ¿ya? Y entonces queda el tRNA tal como estaba antes. El tRNA no se ve afectado cuando el elemento se integra. Eso es una de las gracias de esto. Por eso es que los genes que codifican tRNA son, a nuestra forma de ver, digamos, sitios muy interesantes del cromosoma que funcionan como slots, en donde se pueden integrar y salir islas genómicas, y que si uno compara muchas cepas ve que en realidad la isla que está integrada en ese mismo gen de tRNA es diferente, ¿ya? Nosotros nos hemos dedicado a estudiar un poco de todos los genes de tRNA que hay en un cromosoma, que pueden llegar a ser 80, 90, cuáles de ellos funcionan efectivamente como sitios de integración y por qué algunos sí y otros no, ¿ya? Pero no tengo tiempo de contarles mucho más. Y cuando la isla se escinde, ya les decía, el gen de tRNA queda tal cual, listo para quizás en el futuro recibir otra isla genómica, y la isla genómica forma un intermediario circular. Y no está tan claro en todos los casos cómo este intermediario circular podría llegar a un nuevo hospedero, ¿ya? Pero sí se sabe que en algunos casos, esto me lo voy a saltar, en algunas islas genómicas hay, digamos, genes que codifican para aparatos conjugativos. Por lo tanto, ciertas islas genómicas, además de la integrasa y otros genes funcionales, codifican para un sistema de secreción que permite la transferencia de la isla por conjugación, tal como ocurre con ciertos plásmidos, ¿ya? Y estas son las que llamamos las islas conjugativas, o elemento integrativo conjugativo, ¿ya? Es lo mismo. Y por lo tanto, esta isla, además del aparato conjugativo, lo que tienen que tener es un origen de transferencia, tal como ocurre con los plásmidos, ya que es la secuencia del DNA que es reconocida por este aparato conjugativo para iniciar la transferencia hacia la otra célula, con la cual se está conjugando. Y de hecho hay otras islas que no tienen este aparato conjugativo, o sea, no son capaces de ellas mismas ser transferidas por conjugación, pero son islas piratas, en el sentido en que solamente tienen el origen de transferencia, ¿ya? Y por lo tanto las llamamos islas movilizables, en el sentido de que si esta isla está en un cromosoma en donde en otro lugar a lo mejor hay integrada una isla que sí tiene un aparato conjugativo, que es más o menos, y el origen de transferencia que tiene esta isla es más o menos parecido al de esa otra isla que sí tiene el aparato conjugativo, entonces esta isla podría ser movilizada por el aparato conjugativo de la otra isla que está integrada en otra parte del cromosoma, ¿ya? Simplemente por tener este origen de transferencia. Entonces, de esa manera, hay islas genómicas que también pueden ser movilizadas a una nueva célula, ¿ya? Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar. Por ahora, digamos, no hay mucho tiempo más, así que si es que de todas maneras tienen alguna duda, por supuesto, estoy disponible para sus preguntas. ¿Alguna consulta? Voy a ver el chat. Ya, Camila dice que no tiene dudas. Ya, perfecto. Bueno, saben de todas maneras que tenemos la sesión de discusión para poder solucionar más dudas, así que si es que no hay consultas ahora, lo dejamos hasta acá. Espero que la clase les haya gustado y bueno, si tienen interés para saber un poco más de este tema y de las investigaciones que hacemos en el laboratorio, por supuesto me pueden escribir y yo apenas pueda les contesto. Eso, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, chao. Chao,